Hola chicos y chicas de grado décimo, este es el segundo video explicativo respecto a la temática de tecnología informática porque pues es parte importante de lo que vamos a hacer, de lo de la reseña y que vamos a transmitir como si fuéramos un YouTuber. Bueno, para ello voy a hacer una explicación un poquito más a fondo de esas temáticas en específico. Aquí tenemos bueno, este es nuestro producto, ¿cierto? Hacer una reseña que lo vamos a transmitir, primero tenemos que tener un escrito muy bien elaborado, hacer todo un análisis de lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a identificar cómo la tecnología ha afectado positiva y negativamente tanto en la educación nuestra y como en la cultura a la que pertenecemos. Entonces, son dos campos muy grandes para trabajar, pero muy grandes. No voy a ponerme a trabajar acá sobre la educación porque es que ustedes están en el sistema, o sea, ustedes son parte de ello, entonces para ustedes les queda muy fácil hablar sobre cómo la tecnología les ha afectado en el campo de la educación. Entonces, voy a hablar sobre la cultura, que es un campo más abierto. Listo. Básicamente, la tecnología se desarrolla mediante el conocimiento científico. Y el desarrollo tecnológico pues permite a la ciencia que se mejore como tal. Entonces todo parte de una necesidad, ¿cierto? Tenemos que resolver un problema, para ello hacemos una indagación en fuentes de conocimiento reales, es decir, verificamos que lo que estamos averiguando corresponda a conocimiento ya certificado, que sea muy creíble. Pueden ser libros, pueden ser investigaciones serias sobre el asunto de lo que queramos hablar. Para ello, pues utilizamos una competencia lectora y una competencia escritora. Ya teniendo las fuentes de conocimiento, entonces nos vamos al análisis. Entonces, el objetivo del razonamiento es resolver problemas, pero dentro del razonamiento pues precisamente vamos a ver referente a tecnología, vamos a ver esos aspectos positivos y negativos que nos afectan. Y cuando hablamos de pensamiento sistémico, es qué tiene que ver lo que está alrededor de nosotros para que nos afecte tanto positiva como negativamente. Y ahí, digamos, dentro de ese pensamiento sistémico de cómo funcionan las cosas, está muy relacionada a la cultura, ¿sí? O sea, no es que esto esté separado, realmente pertenece a lo mismo. Todo eso, pues, se llama uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Y para qué sirve eso? Finalmente sirve para resolver problemas. Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, eso, vamos a ver acá lo siguiente. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos al entorno. Entonces, las culturas dependen de dónde vienen, de dónde están físicamente, de cuál es el mundo que los rodea. Entonces, muchas veces la cultura cambia dependiendo de las facilidades o la hostilidad del medio ambiente donde se están desenvolviendo esas personas. Entonces, por ejemplo, las culturas de las personas que viven cerca del mar es diferente a las personas que viven al interior de los países o es diferente a las personas que viven, por ejemplo, en partes áridas o que son llanas, son muy diferentes a la cultura de las personas que viven, digamos, en superficies muy altas, inclusive hasta las personas que viven ya en las zonas muy frías, ¿sí? Por la altura o digamos de la cultura es diferente a las personas que viven cerca de los casquetes polares, o sea que son países muy fríos comparada con la cultura que nosotros vivimos en los países tropicales. ¿Entendido? Entonces, todo depende, digamos, esa es una de las funciones de la cultura, garantizar la supervivencia. La otra, para que lo tengamos en cuenta, no existe por lo tanto ningún grupo social carente de una cultura, ¿sí? O dice acá en culto. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. O sea, dependiendo de dónde estemos, tenemos una forma de ver las cosas diferentes. Y el concepto de cultura ha variado a través de la historia. Básicamente el origen dice que cultura significa cultivo, cultivar. Y no se refiere a que somos unas matas, sino simplemente que nosotros como seres humanos eh, nos vemos afectados precisamente por el medio en que vivimos, ¿sí? Entendiendo eso, pues entonces nos vamos aquí. Hay elementos de la cultura que tienen que ver con la parte cognitiva, es decir, cómo
cómo hemos aprendido a sobrevivir y adaptarnos a ese medio ambiente. Entonces ya les expliqué eso. Hay unas creencias que también son verdaderas o falsas dependiendo del contexto donde nosotros estemos o de la cultura a la que pertenezcamos, ¿sí? Hay unos valores también. Entonces, los valores dependen de la cultura. Por ejemplo, criterios de buena y mala conducta. Para unas culturas, unas acciones son buenas y otras son malas. Y de pronto en una cultura ajena, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? No, pues es que depende de la cultura, ¿sí? Entonces, esos criterios de buena o mala conducta de sus individuos depende de la cultura, de dónde estén. Sistema de signos y símbolos. Entonces aquí se habla de recursos comunicativos, lenguaje, escritura, signos gráficos y símbolos. Entonces ahí sí están todos los medios de comunicación, la lengua que hablamos, los libros que escribimos, la tradición oral y escrita, los signos que nosotros utilizamos como cultura, los símbolos que utilizamos como cultura, esos símbolos tanto religiosos como nuestros escudos, nuestras banderas, nuestros himnos, todo eso depende de la cultura. La idiosincrasia es la más fácil porque es así la conocemos todos. Entonces, rasgos comportamentales que nos diferencian. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia a una persona que vive de la costa, que le decimos costeños, a una persona que vive en el interior, que digamos, me refiero a los que vivimos por acá en las ciudades, entonces que lo llaman cachacos, como dicen los costeños, entonces, o qué nos diferencia, digamos, de los paisas a los bayunos, a los caleños, a los, no sé, a los indígenas, ¿sí? O sea, hay unos rasgos que nos diferencian. Hay otro aspecto que es la cultura inmaterial, entonces esas creencias, esos valores, la música, las leyes que rigen esas sociedades, entonces, por ejemplo, son muy diferentes esas creencias, sus valores, la música, digamos, de los grupos indígenas o de la gente de las regiones rurales del campo, son muy diferentes a lo que, digamos, vimos de la gente que está en la ciudad, ¿sí? No es que estén totalmente alejados, sino que tienen sus características que son una cultura inmaterial, pero cada cultura tiene eso. Y la cultura material, que esa sí es muy fácil de identificar, la arquitectura. ¿Sí? Por ejemplo, es inconfundible, digamos, la arquitectura colonial, o es diferente la arquitectura moderna, los edificios supermodernos, las artes igual. Entonces, la vestimenta, por ejemplo, la vestimenta de la zona Caribe, la vestimenta de la gente que vive en el llano, la vestimenta del campesino que vive en la montaña o en otra parte. Los rasgos, la cocina es algo muy que también nos identifica, ¿sí? Por ejemplo, la bandeja paisa en diferencia con el sancocho, con los tamales, o, sí, cosas de esas, digamos, todos esos rasgos, todo eso es una cultura. El uso de herramientas, el uso de las armas, de tecnología y todo eso. Mucho, mucho depende digamos, esa cultura material también es característica de muchas poblaciones. Y puse el ejemplo de Colombia, pero eso es en todo el mundo. Características de la cultura, entonces dice características, abarcan la totalidad de las prácticas humanas. Entonces ahí está el concepto, lo importante. O sea, podemos hablar prácticamente de cualquier asunto, de cómo la tecnología afecta positiva o negativamente en cualquier asunto, porque la cultura abarca todas las prácticas humanas, todas, 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 absolutamente todas. Dice que la cultura representa una visión del mundo, entonces precisamente cómo vemos las cosas, cómo es nuestra cosmovisión, dicen las culturas indígenas. Nosotros cómo vemos la creación, cómo vemos la evolución, todo eso. Eso es una representación o una visión del mundo. Se expresan simbólicamente, lo mismo, proveen un orden social, entonces dependiendo de la cultura, hay unas culturas que tienen una jerarquía. Entonces, por ejemplo, digamos, dentro de las culturas indígenas está, aquí en Colombia hay unas que está el taita, están los sabedores, el chamán, ¿sí? Entonces, digamos, hay un orden social dentro de nuestra sociedad. Aquí ya aparte, entonces hay otro orden social. Entonces está, por ejemplo, el presidente, los ministros o los ministerios, las secretarías o los alcaldes, ediles,
toda esa cultura, un orden social que nosotros, por ejemplo, la cultura, el orden social que tenemos dentro de nuestra sociedad pequeñita que es el colegio, está eh, el rector, está los coordinadores, los directores de grupo, los docentes, los estudiantes, padres de familia y demás, ¿sí? Ese, digamos, es, cada cultura provee un orden social, entonces, una estructura, ¿sí? Una estructura. La supervivencia depende de la comunicación. Esto es muy importante porque creo que el trabajo de Ansar está rescatando eso. Que hablemos, digamos, de las tradiciones culturales, creo que es de la antipla, me parece que el profesor Fabián dijo eso. Entonces, por ejemplo, la supervivencia de una cultura depende de la comunicación. Si la comunicación se pierde de generación en generación, se pierde nuestra cultura. Y eso es muy importante. Hoy en día, todos los países del mundo están tratando de rescatar precisamente esa cultura que nos caracteriza. ¿Por qué? No es que sea malo no es que sea malo que nosotros pertenezcamos a una sociedad global. No, lo que pasa es que nosotros hacemos parte de una evolución y no hay que perderlo porque eso es lo que somos, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Dice que consolida tradiciones. Bueno, sí, claro, hay tradiciones que son particulares de cada región. Entonces está, por ejemplo, el Festival Llanero, lo del Coleo, está lo de el Festival Vallenato, está el Festival de Blancos y Negros, está Carnaval de Barranquilla, el Reinado, eh, lo de los festivales de música, todo eso consolida tradiciones, la cultura consolida tradiciones. Cada cultura es dinámica y se transforma, pues sí, básicamente todo cambia. Hay algunas culturas que son abiertas y otras cerradas, entonces, por ejemplo, en todo sentido, por ejemplo, hay culturas que son muy abiertas al mundo, voy a ponerlas a nivel del mundo. Entonces, por ejemplo, las culturas occidentales somos porque nosotros hacemos parte de esa cultura, somos muy abiertos, es decir, somos como esparpajados y queremos que exponer todo en las redes sociales, pero hay culturas que son mucho más cerradas, bien sea por su orden político o lo que sea, son culturas como más reservadas, como que se guardan todo, como que no transmiten absolutamente todo. Por ejemplo, las culturas orientales, hay muchas de ellas que son muy cerradas. Por ejemplo, los musulmanes, esas culturas árabes, algunas son muy cerradas en cuanto a exponer su forma de ver las cosas y todo. Ese es un ejemplo, ¿no? Dentro de nosotros también, digamos, dentro de nuestra cultura también, digamos, la cultura paisa y la cultura, eh, los paisas, sí, los paisas, sobre todo las que viven cerca de las costas, son muy abiertos, ¿sí? Son folclóricos, ¿sí? Expresan mucho. En cambio, las culturas del interior son como más reservadas. A eso se refiere con ser abiertos y cerrados en ese sentido. Clasificación de la cultura. Entonces, aquí sí que hay, acá puse unos poquitos porque la cultura se clasifica en muchas cosas. Entonces hay clasificación histórica. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, eras que marcaron la cultura a nivel mundial, el Renacimiento, el Barroco, la cultura medieval, etc. Lo antropológico de cuáles son de esas grandes culturas que nos marcaron. Entonces está la egipcia, la inca, la griega, la occidental, la oriental. Eso depende de cada quien, ¿no? Y el paradigma religioso, eso es otro tipo de cultura. Entonces están las culturas que creen en un solo Dios y las culturas que creen en varios dioses. El sistema de producción, entonces inicialmente fuimos nómadas, después nos pasamos a agrícolas, ahora nos estamos yendo por la parte urbana e industrial, ¿sí? Incluyendo la agricultura. Entonces hay agricultura urbana en países desarrollados y hay agricultura industrial, ¿no? Y hay unos que están específicamente centrados en la industria. Entonces, digamos, estos son sistemas de producción. Acá hay más explicaciones ahí parado, pero no, ya es demasiado. Entonces, básicamente de eso se trata, chicos. Mire que hay tela de donde cortar, hay tela de donde cortar. Entonces, básicamente, esto lo manejamos nosotros porque vivimos en el contexto. Ya lo vivimos personalmente. Cada uno de ustedes ha vivido, entonces puede hablar de cómo la tecnología ha afectado positiva y negativamente. Y ya vimos que la cultura tiene mucho de dónde cortar, de mucho dónde trabajar, pero entonces básicamente la tarea de tecnología es cómo la tecnología ha afectado positiva y negativamente en la cultura. No hablen de todo, escojan un tema específico, pero tienen que hacer ahí algo muy importante que es lo que les explicaba por aquí.
¿sí? Hacer una indagación, utilizar fuentes del conocimiento, argumentar muy bien, ¿sí? Porque cuando ya tengan esa explicación de ese fenómeno que ustedes van a tratar, ese aspecto cultural, lo tienen que argumentar muy bien. Y ya cuando estemos seguros de que vamos a trabajar y de que hemos hecho una buena investigación, entonces sí ya vamos en la parte de, precisamente de lo que se requiere, que es empezar a trabajar de cómo evidenciarlo a través de un video, que es el youtuber que hablé en el video pasado. Entonces, chicos, espero haberme expandido un poquito en la explicación para que se den cuenta que no está tan cerrado el tema, sino es todo lo contrario, está demasiado abierto. Pero eso no tiene nada malo, eso le da muchas posibilidades a usted escoger el tema que quiera. Entonces, dos temas, ¿no? La educación y la cultura. ¿Y qué aspecto cultural va a trabajar su merced? No sé. Ya lo dejo a su criterio y pues es importante que tengamos que vayamos definiendo qué es lo que queremos trabajar. Nos vemos chicos en en el próximo tutorial o en la próxima clase. Entonces, saludos.